¿Qué tal? Muy buena noche. Le doy la más cordial bienvenida a la Mesa de Análisis Reto 2024. Y en esta ocasión abordaremos un tema interesante que es de vital importancia y tiene que ver con las acciones hídricas en la megalópolis. Las megalópolis son grandes concentraciones urbanas en nuestro país. Una de las más importantes es la que se ubica justamente en la región centro y se integra por la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y el Estado de México. Y en las últimas 3 décadas esta región ha registrado un crecimiento poblacional importante con efectos ocasionados por el cambio climático, entre ellos una sequía severa que se empezó a padecer a finales del verano del año anterior y se agudizó precisamente en la región centro este 2024, ocasionando que los niveles de las principales presas que suministran el agua potable descendieran. Y bueno, esto comienza a revertirse lentamente con el periodo de lluvias de este año. Por esta razón es importante realizar un diagnóstico sobre las acciones hídricas que se emprenden para garantizar el suministro de agua potable en la zona. Y para ello, este día saludo al doctor en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, Arturo Venancio Flores, quien es coordinador del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, sede de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAMX. Gracias por estar aquí, buenas noches. Hola, buenas noches, saludo con aprecio a tu auditorio. Gracias. Muchas gracias, doctor. También saludo a la doctora Silvia Andrea Valdés Calva, quien es investigadora del mismo laboratorio. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Muchas gracias y un placer estar aquí con tu auditorio. Y bueno, a continuación les invito a ver la siguiente cápsula que nos servirá de referencia para comenzar el análisis. El acceso irregular al agua es un tema constante en la región centro de México. Esto se materializa en problemas como el desabasto de agua, que surge de factores como la concentración del suministro en zonas urbanas, además de temas climáticos como sequías y problemáticas como la falta de una gestión integrada del agua, la sobreexplotación de acuíferos y la infraestructura obsoleta. En el Estado de México, el abastecimiento de agua enfrenta desafíos, como la construcción de nuevas viviendas, además de la colindancia con la Ciudad de México, donde se destina la mayor parte del suministro. Aunado a ello, en meses recientes la entidad enfrentó una sequía que disminuyó a mínimos históricos las presas mexiquenses. Ante este panorama, la Secretaría Estatal del Agua decidió implementar acciones como rehabilitar pozos y tuberías, así como rescatar los acuíferos y desarrollar proyectos para cambiar el paradigma en la gestión del agua. Pese a ello, se mantienen los retos en la búsqueda de un suministro regular del agua, la preservación del recurso y la atención al desabasto. Ya estamos de regreso y bueno, doctor Arturo, le quiero preguntar cuál es el diagnóstico que se puede realizar sobre la situación hídrica en la región centro del país. ¿Cómo nos encontramos en este tema que es de vital importancia? Este tema que es de suma importancia a nivel, y más sobre todo verlo desde nivel megalopolitano, nos lleva a decir que en realidad no tenemos agua, ¿sí? A pesar de las grandes lluvias que hemos tenido, esto no ha permitido que se esté abasteciendo en las grandes presas con las que se cuentan, y esto prácticamente nos ha metido en un grave problema que tiene que ver con el tema de escasez de agua potable en distintas comunidades, sean urbanas o rurales. En ese sentido, me parece importante destacar que la coordinación de los actores, de las instituciones, es fundamental para tratar de abordar esta problemática de manera integrada. Ok. Doctora Silvia, desde su punto de vista, ¿cuáles son los factores que han ocasionado este desabasto de agua en la región? Bueno, principalmente los problemas que hemos visto es la desvinculación que existe, principalmente entre las políticas habitacionales con las urbanas. Porque por un lado las políticas urbanas nos mencionan en dónde se debería de establecer la vivienda idealmente, pero finalmente son las políticas habitacionales las que deciden en dónde se va a establecer. Entonces, una de las principales, digamos, hallazgos que se mostraba era principalmente que la política habitacional había liberado mucho territorio, es decir, se cambia, normalmente únicamente se podía construir vivienda donde era suelo urbano. Actualmente la política dice que también en suelo que puede ser tipo urbanizable, es decir, que tal vez no tiene todas las condiciones de infraestructura, llamémoslo así, pero se puede establecer la vivienda. Entonces, una de las principales problemáticas es eso, se establece vivienda donde principalmente no se tiene la cobertura total de la infraestructura.
Y después vienen los problemas, por supuesto. Exactamente. Doctor Arturo, ustedes realizaron un estudio precisamente sobre este tema de las condiciones, ¿no? Hídricas en esta región. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este estudio? Sí, mira, aquí es importante señalar que en el laboratorio estamos generando un proyecto que tiene que ver con variación climática, hidropolítica y factores que inciden en la gobernanza entre la escasez de agua potable, Ciudad de México y Estado de México. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en ese estudio? Que a nivel megalopolitano no hay agua. Es decir, el agua se está concentrando solo en áreas urbanas. Esto me parece que nos lleva a reflexionar el tema de la justicia hídrica, porque si bien el agua es indispensable para distintas actividades económicas, también es un elemento vital para la población. Entonces, nosotros estamos convencidos, un eje rector que tiene nuestra investigación es que el agua va a detonar distintas dimensiones, tanto productivas, de manutención, es decir, nosotros sin el agua no podemos detonar otras actividades, principalmente la económica, que es la que está perdurando en el centro del país, y me parece que de esto se ha abordado bastante, más sin embargo, lo que no se está analizando a profundidad es hacia dónde se distribuye el agua y sobre todo, dónde se está urbanizando. A mí me parece importante destacar que algo que nosotros estamos encontrando en esta investigación es, por un lado, la parte regional, que es muy importante, pero también la parte local. Me parece que los bordos en esa trascendencia histórica se tenía agua y la población acudía a realizar una actividad económica local mínima, esto cada vez se está perdiendo. Entonces, ¿esto es un problema de urbanización? Por supuesto que sí. ¿Y esto cómo lo podemos resolver? Pues no es más que yo insistiría que la coordinación de los actores para tratar de incidir en esta gran política la política hídrica de manera con una visión regional, que me parece que eso es lo que hay que destacar. Y es lo que nuestra investigación está destacando en estos primeros hallazgos de los resultados que presentamos. Bueno, y es tremendo esto que nos dice el diagnóstico, pues de que no hay agua, porque pues es algo vital. Doctora Silvia, ¿nos podría comentar un poco sobre el tema de la mercantilización del agua? ¿Cómo se presenta este proceso y a partir de qué fecha se ha empezado a agudizar? Sí, bueno, nosotros la fecha que estamos estableciendo precisamente los periodos son 2010, 2020 principalmente, y a partir de ahí se empiezan a demostrar diferentes tipos de resultados. Por ejemplo, para Ciudad de México, por ejemplo, específicamente, en el 2010 teníamos que el 20% de la población o de las localidades tenía problemas de agua. En el 2020 ya es más del 70% de la población que empieza a tener estas problemáticas. Y se decía, conforme pasen los años, o sea, arriba de 2030, por ejemplo, se tienen proyecciones que tal vez el 90% de la población de Ciudad de México tenga estas problemáticas. Pero de manera general en la megalópolis vemos precisamente que el problema se concentra principalmente en lo que son las zonas metropolitanas, pero esta expansión que se está presentando también es interesante porque se está presentando hacia las periferias y es en donde principalmente tienen estos problemas en cuanto al abasto por la falta de infraestructura que presenta o permite que haya mucho de esta mercantilización del agua y entonces pues son precisamente los privados los que establecen, ¿no?, qué tipo de precio se puede dar. Y bueno, doctora Silvia, ¿en qué condiciones se encuentra actualmente la infraestructura para la dotación de agua en esta región del país? Pues la mayoría de la infraestructura, digamos que se encuentra en mal estado, pero las partes, digamos, que han sido más afectadas o donde se encuentra, digamos, la situación más vulnerable son estados, por ejemplo, como Puebla o como Hidalgo, que precisamente también son las zonas que presentan, digamos, mayor concentración de personas en vulnerabilidad, digamos, socioeconómica. Entonces, ese es un problema que también va de la mano, ¿no?, que nosotros vamos viendo precisamente que son características que muchas veces, por ejemplo, cuando decíamos mercantilización, también son zonas que se pueden ver más afectadas porque a algunos de ellos también les es más difícil, por ejemplo, conseguir el agua si no es por parte del servicio público. Claro, y justamente, doctor Arturo, cuando hablamos de agua potable,
como bien menciona la doctora, nos enfocamos invariablemente pues, a las grandes zonas urbanas. Claro. Pero, ¿qué está ocurriendo con las zonas rurales, las zonas indígenas, las que se ubican justo cerca del sistema Cutzamala? Claro, me parece que ese es uno de los puntos que hay que destacar en el proyecto de investigación. ¿Qué es lo que sucede? Hay una injusticia hídrica. El sistema, la gran cantidad del volumen de agua va a la Ciudad de México, comunidades rurales indígenas de Villa de Allende, Villa Victoria y algunos otros municipios aledaños, no han tenido agua por más de 10 años. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo la planta de Berros tan cerca, y ahí se la llevan, y de ahí se traslada, se hace un trasvase hacia otras regiones, que en este caso es la Ciudad de México? Uno preguntará, bueno, ¿qué es lo que hay que realizar, bajo qué condiciones? Entonces, a mí me parece que en estas zonas donde existen comunidades rurales e indígenas, es la zona más vulnerable y es la zona en donde se aprovecha para localizar empresas, viviendas, y esto me parece que, si bien está normado y está regulado, nosotros podemos ver una injusticia, ya que la mayor parte de las comunidades indígenas están completamente a expensas de lo que quienes lideran la política pública pueden o no condonar un pozo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las comunidades indígenas prácticamente están afectadas por esta regularización de la tenencia del suelo, en el sentido de que si el proyecto abarca generar desarrollo habitacional e industrial, uno como indígena a veces está esperando que realmente haya un buen resultado para que se pueda dar buenas condiciones. Más sin embargo, las empresas son las que comúnmente definen esta rentabilidad del suelo, ¿sí? Y por lo tanto, algo que se tiene que destacar es que el que se haga una gestión integrada del agua, una variable muy importante tiene que ser la comunidad indígena y rural. Me parece que esto es importante destacar en la política hídrica en el Estado de México y a nivel nacional. Sí, que siempre deben haber estado incluidas. Y doctora Silvia, una de las acciones que se han emprendido por parte de las autoridades es el Plan Integral para acceder al derecho humano del agua en el Valle de México 2019-2030. ¿Es suficiente o se requerirán tareas adicionales para garantizar justamente el abasto y el suministro de agua potable? Sí, esa es una buena pregunta, porque hace poco también hubo un seminario por parte de la UNAM y precisamente se presentaba eso. Nosotros estamos llevando precisamente todas estas iniciativas por lo que son los ODS, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo Sustentable, pero lo que se concluyera precisamente que nosotros no estamos todavía preparados, ¿no? Para llegar, o sea, vamos a llegar al 2030 y estos objetivos probablemente no se van a cumplir. Entonces, algunos, digamos, de los objetivos o lo que se quisiera hacer es precisamente partir precisamente de unir estas políticas, ¿no? Yo creo que en el caso de México lo principal sería eso, empezar a ver que la política habitacional y la política urbana no deben de ir separados, y también la política ambiental se tiene que incluir dentro de estas agendas precisamente para ver, o sea, estamos viendo nosotros que cada vez más las afectaciones del cambio climático impactan principalmente estas ciudades. Entonces, no tomar en cuenta el medio ambiente, yo creo que es una de las principales problemáticas que tenemos. No es únicamente empezar a ver por nosotros, digamos, como área urbana, sino empezar a ver a todo como un territorio, y que si no vemos por ese territorio, pues nos va a empezar a afectar de manera más insistente, ¿no? Ya tenemos un problema, pero yo creo que se puede agudizar aún más. Y es que el tema del medio ambiente pues siempre tuvo que haber estado, Sí. ¿no? Tomarse en cuenta para cualquier política Exacto. y acción, ¿no? Pero bueno, doctor Arturo, ¿cómo se deben orientar ahora en este tema de políticas públicas? ¿Cómo orientarlas en esta materia? A mí me parece importante destacar que la integración de actores es sumamente importante. Hay una descoordinación. Lo que es urbano y lo que es ambiental está separado en la política pública. Y esto difícilmente va a generar instrumentos integrales que realmente motiven a gestionar el agua de manera coordinada. El Estado de México me parece que está apuntando muy bien en el Plan Regional Hídrico, la integración de actores, la integración de sectores, y esto me parece que hay que destacarlo. Esto me parece que va a dar un cambio
en la hechura de la política pública, porque se está identificando las estrategias territoriales que ahí estaban palpables, pero que poco se incorporaban a los instrumentos. Entonces, el territorializar esa política hídrica me parece muy atinado y por lo tanto lo que se espera es que los resultados sean mucho más integrales y sobre todo, si lo vemos a nivel megalopolitano, me parece que sería un ejemplo incluso como para considerarlo en la hechura de la política pública. Ok. Y doctora, ¿qué papel pues debe jugar la sociedad ante esta problemática que además afecta a todos y en torno a la dotación de agua potable, justo en una de las regiones más pobladas del país y del mundo? Sí, yo creo que debe de formar, o sea, es parte de un papel, o sea, muy importante, precisamente como comentaba el doctor. Nosotros somos parte de una sociedad en donde normalmente vemos a esta parte de decir el actor privado y el actor gobierno, pero creo que el actor de la sociedad tiene precisamente nosotros como ciudadanos, tenemos que empezar a exigir, pero también informarnos, ¿no? Porque muchas veces decimos, no tenemos el agua, pero tampoco sabemos, ¿no?, las consecuencias, ni tampoco sabemos por qué no la tenemos, o muchas de las veces tampoco sabemos por qué en mi zona tal vez no está llegando el agua. Y entonces, al estar informados, también podemos saber precisamente que tal vez no tenemos la infraestructura suficiente y también saber cómo reclamar ese derecho, ¿no? Porque como bien lo decías, es un derecho el que nosotros tenemos para el agua, entonces primero como ciudadanía saber que es un derecho y cómo exigirlo, ¿no?, de la manera adecuada para poder recibirlo. ¿Y hay posibilidades, doctor, de lograr una justicia hídrica? Me parece que sí, tenemos que avanzar hacia allá. Me parece que aquí las instituciones públicas, privadas, sociales, tienen diferentes conocimientos que se pueden conjugar para hacer frente a esta problemática. A nivel megalopolitano yo veo una red de actores de suma importancia que pueden reducir esta vulnerabilidad social hídrica. Y esto me parece que es algo que todos como ciudadanos nos merecemos, el que cuando abramos la llave haya agua, pero también ante esta escasez, lo importante es que como sociedad también estemos participando en cuidar el agua. Es un bien que escasea hoy, en el 2024, en miras de llegar a los objetivos del 2030, estamos ante un reto. Y no sabemos realmente si estamos cumpliendo con estos objetivos que realmente, porque el monitoreo, que es algo que está pendiente para realmente elaborar la política pública con mayor certeza, la idea de llegar hacia a los objetivos 2030 pues es como un mito. Entonces, sí me parece que hay una diversidad de actores con conocimientos diversos, ejes diversos en temas, en las cuestiones temáticas orientadas al agua, medio ambiente, y me parece que hay que hacer un frente común para tratar de elaborar un proyecto integrado. Tenemos el plan, se está elaborando el plan hídrico, hay participación social, pero también es importante que todos estemos participando desde nuestras trincheras para tratar de reducir el problema hídrico. Porque además pues hay mucha molestia en la ciudadanía por el hecho de que los ayuntamientos están limitando, ¿no?, el abasto de agua. Y aquí, doctora, pues ¿qué se podría hacer? Porque la gente también dice, llueve mucho, no se aprovecha esa agua y nos quitan el agua y no tenemos en las casas. Bueno, también algunas de las iniciativas, por ejemplo, en Ciudad de México específicamente, a través de este tipo de problemáticas que se decía, ¿no? Como comentas, llueve mucho, pero tampoco tenemos los sistemas adecuados, ¿no?, para recolectarla. Entonces, uno de los programas que había surgido precisamente era esa recolección, ¿no?, el aprovechamiento de agua pluvial. Y entonces lo que hacía el gobierno es precisamente que las personas se registraban y a ellos les dotaban precisamente como un kit para que ellos pudieran almacenar toda esta agua y de cierta manera entonces tener para cierto tipo de uso, porque también entendamos que el agua que se recolecta de manera pluvial pues tampoco es agua potable, ¿no? Entonces, no es para todos los usos. No es para todos los usos. Entonces, tener en cuenta eso, pero de cierta manera que todo el uso, porque normalmente lo que nosotros desperdiciamos, digamos, o usamos de agua dentro de nuestras casas, mucha de ella tal vez no requiere que sea potable, ¿no? O sea, por ejemplo, descargar el WC. Entonces, son ciertas dinámicas que nosotros podemos ir viendo que pueden ir aprovechándose precisamente en zonas urbanas, en específico en viviendas, para poder ir, o sea, paulatinamente llegar precisamente a estos objetivos, ¿no? O sea, tal vez en el 2030 llegar con ese reto precisamente cumplido, ¿no?, que lo tenemos. Y justamente
hace muchos años que se habla, ¿no?, de aprovechar esta agua. ¿Sí ha habido falta de interés, doctor, o falta de acciones, de políticas públicas? A mí me parece que más que nada hay que tratar de divulgar estas prácticas, buenas prácticas que se han hecho sobre la captación de agua. El problema es que actualmente el potabilizarla es de alto costo, como en algún momento fueron los calentadores solares, ¿no? Ahora en el tema del agua se está tratando de hacer una captura, pero potabilizarla, ahí está el costo es uno de los temas que no es fácil permearse entre las familias. Y sobre todo es importante ahí destacar que el conocimiento que se genera en las universidades, como en el caso del laboratorio, a través de investigaciones aplicadas, puede ayudar a tratar de generar y demostrar que hay alternativas que pueden mejorar esta condición al acceso al agua potable. ¿Sí? Me parece que el agua potable, porque el agua no se va a acabar nunca, se está acabando la calidad del agua, y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir desde la investigación, demostrar bajo qué condiciones el agua hoy día potable se está distribuyendo en el territorio del Estado de México y en la megalópolis. Y en ese sentido es importante también destacar que la propia cultura ante el uso del agua, me parece que esto va a ser una de las alternativas que nos deben de llevar a mejorar el acceso universal al agua potable, ¿sí? Cuidarla. Ok, y parece que se ha desaprovechado a la academia, de hecho. Pero bueno, estamos platicando justamente sobre el tema del desabasto de agua, las posibilidades que existen, políticas públicas, estudios que se han realizado, y llegamos a la parte final. Yo les pediría que nos den sus conclusiones, doctora. Sí, yo como conclusión precisamente quisiera ahondar en ese tema, o sea que como comentabas precisamente que la academia se ha visto siempre como alejado, ¿no? O sea, nosotros mostramos resultados, pero muchas veces tampoco se están aplicando. Entonces, dentro de estas políticas públicas y dentro de estos actores, yo creo que la academia juega un papel fundamental y muy importante, que creo que tanto la sociedad como la parte del gobierno tendrían que también empezar a incorporarse, o sea, dentro de la academia, precisamente para que las investigaciones empiecen a tomar forma. Es decir, nosotros estamos dando resultados de qué es lo que está pasando, y entonces de esa manera tal vez el gobierno podría facilitarle, ¿no? O sea, qué tipo de acciones, en qué tipo de zonas, porque muchas veces lo que ayuda precisamente este tipo de estudios es precisamente a localizar o identificar precisamente cuáles son las zonas más vulnerables, que yo creo que de esa manera podría contribuir, ¿no? Muy bien, doctor, sus conclusiones. Claro que sí. Yo quisiera concluir desde dos ejes principales. Ajá. El primero es el que ver el tema ambiental de manera integral. Me parece que esto es fundamental. No podemos seguir viendo el tema urbano y el tema ambiental de manera aislada. Tenemos que llegar a un estudio urbano ambiental de manera integrada. Esto va a garantizar cuidar lo que hace un momento yo mencionaba, los bordos de agua que en algún momento en la historia eran tan importantes captadores para la recarga hídrica, hoy día se están deteriorando por la urbanización descontrolada que se presenta en el Estado de México y en la megalópolis. ¿Sí? El segundo eje de mi conclusión quiero encaminarlo a que en la academia hay una serie y sobre todo en el laboratorio, hay una serie de resultados que se están tratando de compartir con los ayuntamientos, con los actores sociales, las empresas, y me parece que se está tratando de generar escenarios a largo plazo. El ANSIS de la Facultad de Planeación Urbana y Regional me parece que está comprometido en generar escenarios a 10, 20, 30, 40 años en el tema hídrico. Y lo que nosotros invitamos es que se pueda tratar de aprovechar todo el conocimiento que se genera para tratar de incidir en la política pública con un enfoque territorial. Pues mira, aquí está lo que nos han comentado ambos académicos, que es muy valioso, que ojalá que lo escuchen políticos, autoridades, y se pueda aprovechar en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias por estar aquí, doctor Gracias Arturo, por la invitación. doctora Silvia. Muchas gracias. Gracias, y ojalá que nos pueda acompañar en Reto 24.